Hola, buenas tardes. Me presento, soy la doctora Teresa R. Díaz, licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ejerzo desde el año 1985 y desde el inicio eh, trabajo desde el punto de vista de la medicina integrativa. Entré en el mundo de la medicina no convencional o de la visión más holística de la salud en el año 1979 en la Escuela Seitai de Barcelona, donde se practica Katsuei Endo Yuki y el estudio del movimiento corporal. Seguidamente en el 81 empecé los estudios de medicina tradicional china, conjuntamente con mis estudios de medicina. En el 85 acabé la carrera y en el 89 empecé mi periplo dentro de la homeopatía unicista, con la que me dedico a apoyarla a ella. Y desde mi inicio de la formación, desde mi inicio de la carrera como médica, desde mi inicio de mi trabajo como médica, siempre ha sido desde la visión holística, donde las bases son la alimentación, la medicina tradicional china y la homeopatía unicista. Voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, entonces me plantearon hacer una charla sobre las estrategias no farmacológicas en el tratamiento del cáncer de mama y os voy a presentar mi experiencia clínica, mi experiencia personal y de la de muchos colegas nacionales e internacionales con los que he tenido la suerte de encontrarme y de compartir, y donde os voy a decir, el objetivo quizás no va a ser el hecho de plantear, de explicar cuáles son los métodos, qué complementos, qué posibilidades terapéuticas complementarias tenemos en la medicina no convencional, sino que mi planteamiento es más de cómo vamos a conocer nuestro organismo y qué sentido tiene en el tratamiento de cada paciente. Conociendo un poco más cómo funciona el organismo, vamos a ser capaces de decidir cada uno en qué momento y de qué manera vamos a incorporar algunos elementos. Dentro de las posibilidades terapéuticas no convencionales hay un baile de posibilidades. Para mí las básicas son la alimentación, porque nos van a nutrir a nivel celular y a nivel intercelular. El ayuno intermitente, todo lo voy a explicar de forma muy somera porque me interesa que se entienda cómo funciona el organismo, que sabemos de cómo funciona el organismo. Entonces, la alimentación como base de la nutrición, el ayuno intermitente, con lo que ello conlleva, la vitamina D, el sistema inmunitario, cómo modular el sistema inmunitario, el bienestar, cuidar el bienestar emocional y el bienestar de nuestro entorno celular y de nuestro entorno afectivo, ambiental, social. Otro elemento es el journaling, que es el escribir, y la actividad física. Para mí estos elementos son muy importantes. ¿Cuál va a ser el prioritario de estos que son para mí básicos? Vamos a hacer todos, vamos a hacer algunos de forma simultánea, solamente uno. ¿Cuántos métodos no farmacológicos pueden acompañarlos en el tratamiento convencional o no? Solamente cada persona decide lo que le parezca más oportuno
y puedas sostener, pues va a depender de cada caso. Tenemos que valorar varias cosas. Una es cómo está el estado de salud de esa persona, cuáles son los antecedentes familiares, porque esos son no elementos genéticos, sino el terreno con el que hemos venido a este planeta. ¿Qué enfermedades hemos tenido antes? Si estamos operados de alguna cosa o no. Si hay muchísimos elementos a valorar y eso implica que tenemos que hacer una individualización del abordaje terapéutico. Todo esto es desde mi punto de vista. No tiene por qué ser una verdad absoluta para todo el mundo. A algunas personas les va a resonar y a otras no. Entonces, las decisiones que tomaremos serán mucho más acertadas, efectivas y eficaces si comprendemos un poco más cómo es el funcionamiento del organismo, el qué vamos a observar, el cómo tenemos que observar las respuestas que nos da el organismo y también aprender a sentir las necesidades. Un deseo de azúcar no significa que el cuerpo le vaya a sentar bien el azúcar, ¿sí? Pero sí que podemos sentir las necesidades que son reales. Entonces, podemos profundizar en cada una de ellas o bien vamos a ahondar en el funcionamiento del organismo, las posibilidades de observarnos, de decidir qué es lo más apropiado, lo más conveniente en cada momento y así aumentar esa seguridad y esa solidez para el tratamiento y la motivación que vamos a tener. Nos va a afianzar. Así que vamos allá. El primer concepto que me gustaría compartir con vosotras es qué es la vis natura medicatrix, que la definió Hipócrates. Hipócrates es el padre de la medicina, se le reconoce como el padre de la medicina, no por casualidad. Hipócrates definió cómo se hace la historia clínica, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, qué es lo prioritario, cómo hacemos la orientación diagnóstica, cómo hacemos la orientación terapéutica en cada paciente y valorar el pronóstico de ese paciente. La vis natura medicatrix es automática. Tenemos que tener muy claro que los organismos vivos reaccionan de forma automática y funcionan de forma automática en realidad. La definición, el concepto de vis natura medicatrix, la definió como el poder curativo de la naturaleza. O sea, sí, la capacidad que tiene cada organismo para recuperar su bienestar, su homeostasis. Eso sería curarse. El nivel de recuperación del bienestar no significa que sea nuestro ideal de salud y de bienestar con ausencia absoluta de síntomas. A veces la curación pasa por tener una mejor calidad de vida, pero tener alguna pequeña dolencia que no nos impida llevar una vida adelante. No la notamos, no la sentimos, no sabemos, no estamos pendientes de la vis natura medicatrix. ¿Qué es eso del automatismo y el poder curativo de la naturaleza? Si nos han dicho que nos tomemos un paracetamol para quitarnos la fiebre. Pero en realidad no es así. Sabemos que el cuerpo hace y también deshace. Esto es algo que es muy importante tenerlo presente, porque a veces se dan diagnósticos y determinismos que no necesariamente tienen que ser al 100% ciertos. Esto lo vas a tener para toda la vida, no necesariamente. Vas a tener que tomar antihipertensivos, antidepresivos toda la vida, no necesariamente. El organismo hace y deshace. Y lo digo como experiencia personal y como experiencia médica. Entonces, cuando tenemos un traumatismo aparece un hematoma y se reabsorbe. Ese hematoma está para colapsar las venas, la hemorragia, para que no siga sangrando. Pero ese hematoma se reabsorbe, o sea, el cuerpo lo deshace.
Cuando nos pica un insecto, el cuerpo lleva un montón de células, de sustancias. ¿Para qué? Para limitar en un espacio ese veneno, que lo considera como veneno, el cuerpo es automático, lo considera veneno, y lo va a intentar limitar para que no vaya hacia ningún otro sitio y amenace la vida. Pero después lo reabsorbe. ¿Mm? Esa capacidad de hacer y de deshacer tiene un límite. Y esos límites dependen de los factores individuales de cada persona, o sea, de qué nivel de salud tiene o tenemos cada persona. Y también va a depender de la situación. No es lo mismo una lluvia que un tsunami, ¿no? Hay situaciones que van a requerir muchísimo más tiempo y quizás esa limitación esté acotada, ¿no? Un elemento que quería compartir con vosotras es Candace Pert era una médica bióloga científica que abrió una gran puerta dentro del mundo de la investigación. Ella descubrió los receptores de las membranas celulares. Ella fue la que tuvo la capacidad, a través de una experiencia personal traumática, de investigar qué pasaba en el organismo y vio que había unos receptores en la membrana. Ahora que hablamos tanto de receptores, el receptor para la serotonina, el receptor para esto, el receptor para el otro, para los opiáceos, ella fue la que lo descubrió. Ella abrió esa puerta. Y dijo otra cosa muy importante. Dijo, cada cambio en el estado fisiológico de la persona se ve acompañado de un cambio apropiado en el estado mental, emocional, y ese cambio es consciente o inconsciente, pero se da. Y de forma contraria, cada cambio en el estado mental y emocional, de forma consciente o inconsciente, va acompañado de un cambio en el estado fisiológico. Cuando nos damos un susto, se nos acelera el corazón, se nos sudan las manos o no, se nos pone la boca seca, nos ponemos pálidos. ¿Sí? Eso es. La globalidad del organismo reacciona el organismo siempre como una globalidad. ¿No? Y después ella descubrió otros elementos que creo que era importante ponerlo, los neuropéptidos. Solamente es un detalle para que lo tengáis presente. Importante, los seres vivos responden, funcionan siempre como una unidad. No somos la mente por aquí, el cuerpo por allá, no. Como una unidad, siempre de forma casi simultánea, si no es simultánea. ¿Sí? Seguimos. Y en esencia, en esa reacción, en esa forma de funcionar de forma simultánea, en esa forma de vivir, está como base la información. La información es la base de cualquier proceso que se dé en cualquier organismo vivo, hasta un organismo unicelular. Va a captar a través de la membrana si lo que tiene delante es comida o si es peligro. Madeleine Bastide, una bioquímica de la Facultad de Bioquímica y de Medicina de Montpellier, estudió de una forma muy profunda esta información. Y ella determinó, a través de años de investigación, que la información es la base y que cuando hay información tiene que haber un emisor, alguien que da la información o algo que da la información. Tiene que haber un receptor. Y tiene que haber un espacio por donde transita la información. Y eso es súper importante porque aquí vais a entender después cuando explique la célula lo importante que es el que recibe la información, de dónde procede la información y el espacio, la importancia del espacio por donde transita esa información. ¿Mm? Entonces, siempre, siempre, siempre que hay información, se produce
una respuesta que es automática. Y esa respuesta automática, además, es de la totalidad del organismo y como una unidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para después poder decidir cosas. ¿Mm? Entonces, otro elemento muy importante, la vis natura medicatrix. La vis natura medicatrix es la capacidad que tiene el organismo para recuperar la salud. Consta de dos fases. El sistema nervioso simpático o la fase simpática, que es la diurna, es la fase del estado de alerta. ¿Sí? Y una súper importante que muchas veces se nos olvida, la fase parasimpática. La fase parasimpática es la fase del descanso, es la fase nocturna y súper importante, es la fase de la reparación. Ante una noticia, ante un anuncio que digan que no te pare un catarro, por favor, que me pare un catarro, que mi cuerpo lo que me está pidiendo es descanso porque necesita reparar algo, que me pare un catarro, porque si no me para un catarro, más adelante quizás me pare algo que sea un poco más profundo, más doloroso, más traumático y más difícil. ¿Mm? Entonces, importante, la fase parasimpática, para escuchar al organismo. Nuestro cuerpo es una máquina, no, es una máquina que lucha, no, somos un sistema cooperativo. El cuerpo siempre, todas las células del organismo, como funcionan como una unidad, lo que hacen es cooperar entre ellas. Siempre se coopera, siempre. Entonces nosotros vamos a cooperar con la medicina convencional, con la no convencional, los diferentes elementos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, como pacientes, ¿qué vamos a hacer con nuestro organismo? Cooperar. No vamos a luchar en contra de nada. El término cooperación es fundamental porque desde la sensación nos va a cambiar la perspectiva y las expectativas. Dicho esto, ¿cuál es el elemento básico de todos los organismos vivos? La célula. La célula. Imaginaos que somos una sola célula. ¿Sí? Somos un compendio de células, pero de trillones de células, pero funcionamos como una unidad, como si fuéramos una sola célula. ¿Sí? Esto es un esquema de lo que es una célula. La membrana celular, todos los organelos que hay dentro, el núcleo con su ADN, con sus cromosomas, ¿sí? Ahí está la mitocondria, ¿sí? Y la membrana que tiene sus hoyitos, la membrana celular. ¿Cuál es el cerebro de la membrana celular? De la célula, la membrana celular. No es. Todo el resto están en función y para obedecer lo que le diga la membrana celular. Esto es un esquema, un dibujito de cómo es de forma muy sintética lo que sería una membrana celular. Tiene una doble capa lipídica. Aquí, en estas dos capas, la de arriba y la de abajo, que son dos capas que engloban y que dentro tienen organelos, esas dos capas son lípidos, es grasa, es colesterol. Ahí hay hoyitos, hay receptores, hay glicanos, hay las bombas de sodio, de magnesio, de sodio y potasio, de calcio. Todo eso es fundamental. El cerebro de la membrana, el que recibe la información que le viene del exterior y el que va a comunicar a otras células información, es la membrana celular. El resto está a las órdenes de lo que diga la membrana celular. El ADN, los cromosomas, los genes van a funcionar en función de lo que le diga la membrana celular. Por eso es tan importante el entorno celular. Entonces, si el organismo responde siempre, no a veces, siempre como una unidad, como si fuera una sola célula, ¿m? Y nos acordamos de lo que dice Canespert, y eso lo descubrió a través de la investigación
científica empírica. Entonces, si funcionamos como un todo, de forma automática y simultánea, psique, mente y cuerpo, seamos prudentes en cómo actuamos para colaborar con nuestro organismo. Quizás atiborrar de complementos y vitaminas no sea lo mejor, o no sea lo mejor en un momento dado. Quizás ser extremistas a la hora de tomar decisiones y de hacer un cambio radical en nuestra alimentación que nos genere estrés no sea lo más adecuado en algún momento dado o en general, porque tenemos que nutrirnos. Activar la fase de alerta, activar el simpático no es la fase de recuperación. La fase de recuperación es la de descanso. Así que los cambios tienen que ser progresivos, tienen que ser adecuados a cada persona. Cada persona los asume de una forma diferente, los asumimos de formas diferentes. A una le estresa una cosa, a otra le estresa otra. No deberemos generar estrés. No se deben aplicar, desde mi punto de vista, patrones ni protocolos de tratamientos. Estoy hablando desde la medicina no convencional, desde la visión holística. La medicina convencional funciona como funciona y tiene sus protocolos. Y la medicina convencional tiene sus utilidades. Yo no lo voy a negar en la vida. Yo soy médica, ante todo. Y después soy especialista en medicina integrativa. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, valoremos en cada caso y en cada momento. ¿Sí? Ante todo. Todo esto, prudencia. Prudencia de lo que tengamos que decidir. Cada cosa en su momento. Las patologías crónicas no necesitan decisiones rápidas, solamente las patologías agudas. La patología aguda se tiene que resolver en un momento muy rápido, pero una tumoración no es una patología aguda. Un infarto sí, una tumoración no. Por tanto, para tomar decisiones no tengamos prisa, sin prisa y sin pausa. ¿Sí? Calma y darle espacio al organismo. Entonces, hablando de esas baile de posibilidades que había, ¿qué sí conocemos de la alimentación? Para tener algunas cositas claras. Que el azúcar no es un nutriente. ¿No? Los hidratos de carbono, los glicanos, se necesitan, pero el azúcar como tal no es un nutriente. Por lo tanto, vamos a mantenerlo un poco a raya. ¿Sí? Que la membrana, que es el cerebro de la célula, ¿eh? está compuesta de una doble capa lipídica, de glicanos, que tiene una estructura donde hay receptores, bombas, canales, etc. Por tanto, vamos a nutrir la membrana celular y vamos a tener su entorno, lo vamos a intentar tener limpio. Se precisan nutrientes, se precisan algunas vitaminas esenciales, se precisan aminoácidos para formar proteínas eficaces, etcétera, etcétera. Por tanto, alimentación no transgénica, alimentación libres de toxinas, libres de insecticidas, libres de procesados. Los pilares de la cooperación, la alimentación básica. Estamos formados de agua y de nutrientes. ¿Sí? La alimentación con el objetivo de nutrir la célula y de mantener limpio el espacio intercelular, que se le llama espacio de Pissinger, porque el señor que lo descubrió se llamaba Pissinger. ¿Sí? Entonces, tenemos que para mantener libre esto hay dos elementos. Uno, aparcar el gluten, lácteos transgénicos, lo que os he dicho, pesticidas, alimentos procesados, conservas, tal. Y otra, facilitar espacios de descanso moderado, que no nos genere estrés. Porque si nos genera estrés, se activa la fase simpática, ¿sí? Y ahí es donde entra el ayuno intermitente, cada uno a su ritmo y con los objetivos claros y con disciplina. Ese ayuno intermitente va a facilitar que se eliminen toxinas, que haya un ahorro energético.
¿Mm? Y ese espacio intercelular, el sistema básico de Pischinger, va a estar limpio y la comunicación va a ser fluida. Otro elemento importante es la hidratación con agua que sea de calidad, no de bolsitas de plástico, no de garrafas de plástico, y que sea agua estructurada, que de eso no se habla. Pero la ósmosis inversa debería estructurar el agua y hay algunas compañías que lo hacen, porque es súper importante. El agua es el líquido más raro que hay en la naturaleza, el más abundante y el más raro. No es momento de entrar, pero se sepa. La microbiota, porque a través de ella vamos a poder eh, metabolizar, se va a poder eh, descomponer las sustancias que nos comemos en pequeños fragmentitos para poder formar después las proteínas, todo lo que necesitemos. ¿Mm? La microbiota que está compuesta de miles y miles y miles de millones de microorganismos. La vitamina D. Todo esto podéis encontrar información en internet, por lo tanto no me voy a extender. La vitamina D. La vitamina D es la que gestiona, no es una vitamina, actúa como una hormona, es la que gestiona el sistema inmunitario. ¿Sí? Gestiona el sistema inmunitario. El sistema inmunitario hay que modularlo, hay que ayudarlo a que esté modulado, como un piano cuando lo afinamos. Imaginaos que somos un piano y necesitamos afinarlo. El ejercicio físico moderado, continuado, sin extenuarnos nunca, en espacios naturales donde podamos oxigenarnos bien, donde hay ozono. Las viñas tienen una energía brutal. Al lado del mar, en espacios tranquilos, el mar cuando chocan las olas produce ozono. Hacer ejercicio como el tai chi, el qigong, son potentísimos en el movimiento energético. Pero el tai chi y el qigong no de la escuela que son más de artes marciales de tipo Shaolin, sino la escuela básica, la que hacen los chinos, la comunidad china, la gente normal y corriente, ¿sí? La más básica. Otra es el journaling, que es escribir sin filtros, lo que sentimos, sin un filtro, sin miedo, sin explicar las sensaciones, darles un espacio para que se expresen, con el objetivo de que los podamos metabolizar, entre comillas, y eso nos sea transformado en experiencias, en una experiencia de aprendizaje, porque nos va a ser muy útil, siempre que sea posible, sin presiones. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en un estado de estrés? El cerebro lo percibe como una amenaza, sea verdad o sea falsa, sea verdad, sea imaginaria. El automatismo decide que eso es lo real. Y por tanto, aunque desde el cerebro prefrontal nos digamos, no, pero esto no es verdad, en realidad no me está ocurriendo, o sea, ¿por qué tengo que darle importancia a esto? Es igual, tu cuerpo se la da y por lo tanto entra en estado de alerta. Aumenta la frecuencia cardíaca para que aumente el volumen de sangre que sale al exterior, el estómago, las arterias del aparato digestivo se contraen para que haya más sangre que vaya hacia las zonas que son necesarias para correr. El estado de alerta, el estado de alarma es para salir huyendo o para enfrentar una situación. ¿Sí? Los pulmones van a respirar más rápido, el hígado va a liberar más glucosa, los músculos se van a contraer. Eso es el estado de alerta. Ahí no hay reparación. Ahí hay estado de alerta para salir pitando. En cualquier sentido, salir pitando. ¿Mm? Una cosa es que es muy importante. Cada persona vive su verdad. Cada una aprendemos nuestra verdad de una forma diferente y única. Y eso lo aprendí con la homeopatía unicista. La experiencia de nuestras vivencias, lo que experimentamos, no tiene nada que ver con lo que pensamos. Porque el pensamiento es racional y la experiencia es corporal. El funcionamiento de nuestro organismo es automático. Otros elementos dentro de esos pilares terapéuticos. Todo lo que sea expresión artística, la musicoterapia, la pintura, la arteterapia, la danzaterapia, todo lo que sea dejar en tranquilidad nuestro cerebro racional y poner en funcionamiento nuestro cerebro artístico es el que está más conectado con nuestras verdades terapéuticas internas, con nuestros recursos terapéuticos. La música, el canto, el movimiento,
terapéutico. Yo no digo que os lo creáis, solo digo ponedlo en práctica y experimentáis. Y lo que os sirva, adelante. Y lo que no, como yo digo siempre, a la basura. No pasa nada. ¿Eh? Pero la parte artística nos conecta con, con las posibilidades terapéuticas de esa Natura Medicx, cooperando. ¿Mm? Y esto está experimentado porque se utiliza en muchísimos países. Entonces, una conclusión. Conocer qué es lo prioritario de curar en cada paciente. Eso es prioritario. Todas las personas somos diferentes. El nivel de salud es completamente diferente. Cada uno venimos a este planeta, a este estado, con un nivel de salud diferente por nuestros ancestros, por las situaciones del embarazo, por las situaciones del parto, por las enfermedades que hemos tenido, por fármacos que hayamos tomado, por vacunas que no hayan puesto, que hemos hecho reacciones secundarias. ¿Sí? Entonces, el abordaje terapéutico va a ser individualizado siempre y hay que dar prioridades a una u otra. No hay protocolos. Sí hay pautas. ¿Y qué es para mí importantísimo? Tener objetivos claros. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo los voy a priorizar? Disciplina para ir priorizando, para ir dándole el espacio a ese objetivo, el primero uno, cuando lo tengo consolidado, el otro, no a mogollón. ¿Eh? Y respetar los ritmos de cada persona. Y eso nos lo va a decir el cuerpo. ¿Eh? Entonces, aquí solamente un resumen de lo que dice Bruce Lipton, que fue el que descubrió que el cerebro celular, el cerebro es la membrana celular. Somos un compendio de unos 50 trillones de células y muchos trillones de microorganismos. A partir de ahí, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué elementos intervienen? ¿Cuáles los favorecen? ¿Cuáles los desencadenan? Que no necesariamente tienen que ser los que lo causan, porque hay un terreno un poco enfermizo que cronifica. Y si podemos ir desvelando todas esas posibilidades, ¿qué podemos hacer para mejorarla? ¿Qué podemos hacer para sanarla? ¿Sí? Voy a concluir aquí mi exposición. Os dejo mi email por si queréis preguntarme alguna cosa. Un par de sugerencias. Las decisiones importantes, mejor tomarlas con calmas. Sentirlas en el cuerpo. Las tenemos que sentir. ¿Qué es lo que me deja tranquila? Nunca toméis una decisión bajo la amenaza del miedo. Nunca. Porque entonces quien está actuando es nuestro cerebro consciente, bajo mucha presión. Primero calmémonos, nos tomamos el tiempo. Si tomo esto, ¿cómo me siento? Si decido lo otro, ¿qué siento? ¿Qué experimento en mi organismo? ¿Qué me da más calma, más tranquilidad, más serenidad? ¿Mm? Y después otra cosa. Siempre que puedas, siempre que lo recuerdes, sonríe cuando inspiras. El organismo lo recibe. El organismo lo recibe y cambian cositas dentro. De esas que se han fundido, que han desaparecido de la pantalla, de la vis natura medicatrix, de ese automatismo que no vemos. El cuerpo sí las percibe. Y eso es lo fantástico. Eso es lo fantástico de nuestro organismo, que sabe funcionar, que tiene posibilidades terapéuticas, que tenemos que colaborar con él. Gracias.